El sonido del cristal rompiéndose me arrancó de golpe del sueño. En un instante pasé de la calma de mi cama al frío del suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escaparse de mi pecho. A mi lado, Max, mi fiel pastor alemán, estaba alerta, con las orejas erguidas y un gruñido bajo que hacía eco en la oscuridad de mi habitación. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, y cada relámpago iluminaba las paredes como si la casa misma estuviera viva. ¿Papá? ¿Mamá? Mi voz tembló, más parecida a un susurro que a un llamado. Me levanté lentamente, sintiendo como el suelo helado castigaba mis pies descalzos. Max no dejó de mirarme, sus ojos llenos de una mezcla de inquietud y protección. Él sabía, como yo, que algo no estaba bien. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz intermitente de la tormenta que se filtraba a través de las ventanas. Mi mano se aferró a la baranda de la escalera mientras bajaba. Cada paso crujía bajo mi peso, y en mi mente el eco se hacía más fuerte, casi ensordecedor. Al llegar al primer piso, una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara, y entonces lo vi, la ventana de la sala estaba rota. Un charco de agua se extendía desde el marco hasta la alfombra. Max comenzó a ladrar frenéticamente, girando en círculos como si intentara protegerme de algo invisible. Entre los fragmentos de vidrio, algo capturó mi atención, un objeto pequeño y oscuro. Me agaché, y ahí estaba, un pequeño pedazo de papel, húmedo, pero aún legible. Solo había una palabra escrita en él, una palabra que me heló la sangre. ¿Por qué? Intenté racionalizarlo. Debe ser una broma, alguien de la escuela, pero no tenía sentido. ¿Quién haría algo así en medio de una tormenta? Max seguía ladrando, mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara. Mi respiración era un desastre, sentía como si mi garganta se cerrara con cada intento de inhalar. Corrí hacia la cocina, encendiendo todas las luces a mi paso. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi padre. Nada. Lo intenté con mi madre. Tampoco contestaba. ¿Dónde estaban? Era tarde, pero ellos siempre estaban en casa a esta hora. Volví a la sala y me senté en el sofá, con Max apoyando su cabeza en mis piernas. Tranquilo, Max, le susurré, más para convencerme a mí misma que para calmarlo a él. La tormenta afuera seguía rugiendo, y cada trueno parecía hacer temblar las paredes. Decidí quedarme despierta, esperando a que regresaran. Los minutos se sentían como horas. Mi mente no dejaba de divagar. ¿Habían salido de emergencia? ¿Había algún problema del que yo no estaba enterada? Pensé en llamar a la policía, pero algo dentro de mí me decía que no era necesario. No todavía. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo. La casa quedó en una penumbra total, y el único sonido era el de la lluvia golpeando contra las ventanas. Max se levantó de golpe, con el cuerpo tenso, mirando hacia la puerta de entrada. Me quedé congelada, incapaz de moverme. Unos segundos después, las luces volvieron. Respiré aliviada, pero mi tranquilidad duró poco. Al girarme hacia la ventana rota, vi algo que no estaba ahí antes. Una sombra. Alguien estaba afuera, en medio de la tormenta, observando. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz apenas se escuchó por encima de la lluvia. Max comenzó a ladrar de nuevo, más fuerte esta vez, como si quisiera atravesar la pared con su furia. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, y me quedé con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, escuché el sonido de un motor. Corrí hacia la entrada justo a tiempo para ver el auto de mis padres estacionarse en la entrada. Mi padre salió primero, con una expresión que mezclaba cansancio y algo que no pude identificar. Mi madre bajó después, mojada por la lluvia, sosteniendo un paraguas roto. ¿Qué pasó aquí?, preguntó mi padre al ver la ventana rota. Su tono era seco, distante, muy diferente al que solía usar. Intenté explicar lo que había sucedido, el ruido, la nota, la sombra. Pero a medida que hablaba, vi cómo sus rostros cambiaban. Mi madre parecía cada vez más incómoda, sus ojos evitaban los míos. Mi padre, en cambio, parecía inexpresivo, como si nada de lo que decía le importara realmente. Probablemente fue algún chico del vecindario, dijo finalmente, recogiendo los vidrios rotos. Olvídalo, no tiene importancia.
Pero yo sabía que sí la tenía. Max seguía ladrando, y yo no podía sacarme de la cabeza esa palabra en la nota. ¿Por qué? A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol atravesando las cortinas de mi habitación. Había pasado la mayor parte de la noche en vela, con Max tumbado junto a mi cama, vigilante como siempre. A pesar del cansancio, algo dentro de mí seguía inquieto, como si la tormenta de la noche anterior hubiera dejado un eco en mi cabeza. Me vestí con prisa, sin ganas de demorarme en mi habitación. Bajé las escaleras, y allí estaban mis padres, sentados en la cocina como si nada hubiera pasado. El olor a café llenaba el aire, y el sonido de la tostadora marcaba un ritmo rutinario que me resultaba insoportable. «Buenos días», dijo mi madre con su tono habitual. Sus ojos, sin embargo, delataban algo, un cansancio diferente al de siempre, una tensión apenas disimulada. Mi padre estaba frente a ella, hojeando el periódico como si las ventanas rotas y las sombras misteriosas fueran lo más normal del mundo. «¿Han pensado en llamar a alguien para arreglar la ventana?», pregunté, intentando romper el silencio. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Mi padre no levantó la vista del periódico. «Ya lo haré más tarde», murmuró, con un tono seco que me incomodó. Mi madre me lanzó una mirada rápida, como si quisiera decir algo, pero optó por guardar silencio. Max entró en la cocina, moviendo la cola, pero algo en su comportamiento era extraño. Normalmente se acercaba a mi padre, buscando una caricia o un trozo de pan que él solía darle a escondidas. Hoy, sin embargo, se quedó a mi lado, mirándolo con desconfianza. «¿Qué pasa contigo, Max?», dijo mi padre, tratando de sonar relajado, aunque su voz tenía un deje de irritación. Se agachó, extendiendo la mano hacia el pejo, pero Max retrocedió, emitiendo un gruñido bajo. «Max», lo reprendí suavemente, pero dentro de mí algo se revolvió. Nunca antes había reaccionado así. Mi madre se levantó rápidamente, como si necesitara escapar de la tensión que llenaba la cocina. «Voy a regar las plantas», dijo, agarrando su taza de café. Mi padre dejó el periódico y se levantó también, anunciando que tenía trabajo que hacer en el despacho. Y así, me quedé sola en la cocina con Max, sintiendo como el peso del silencio volvía a caer sobre mí. El resto de la mañana transcurrió en un ritmo extraño. Mi madre estaba inusualmente callada, moviéndose por la casa como una sombra. Mi padre, encerrado en su despacho, parecía más distante que nunca. Intenté concentrarme en mis tareas escolares, pero mi mente seguía regresando a la noche anterior. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la sombra en la ventana ni la nota con esa palabra que parecía estar escrita para perforarme el alma. ¿Por qué? Decidí hablar con mi madre. Quizás ella sabía algo que no estaba dispuesta a decir. La encontré en el jardín, inclinada sobre una maceta, pero su mirada estaba perdida en el horizonte. «Mamá», dije, acercándome lentamente. Ella se enderezó, pero no me miró directamente. «¿Qué crees que pasó anoche?» «Probablemente fue algún adolescente haciendo una broma», respondió rápidamente, demasiado rápido. Su tono pretendía ser tranquilizador, pero yo noté cómo sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba la tierra de los dedos. «No creo que sea una broma, mamá. Había alguien ahí afuera». Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo que me hizo retroceder: miedo. Pero antes de que pudiera decir algo más, ella sonrió forzadamente. «No te preocupes por eso. Tu padre se encargará de todo». Quería insistir, pero su tono no dejaba espacio para más preguntas. Con un suspiro, regresé al interior de la casa, sintiéndome más sola que nunca. Por la tarde, mi padre salió de su despacho y sugirió que saliéramos a caminar. Era algo que solíamos hacer cuando yo era pequeña, pero hacía tiempo que no lo proponía. Su invitación me tomó por sorpresa, pero acepté. Quizás, pensé, esto sería una oportunidad para obtener respuestas. Caminamos hasta un parque cercano. Max corría delante de nosotros, oliendo cada rincón como si intentara descubrir algo que nosotros no podíamos ver. Mi padre parecía diferente. Su postura era más relajada, y sus ojos, generalmente serios, tenían un brillo casi melancólico. Empezó a hablar sobre cosas triviales: el trabajo, el tiempo, algún recuerdo lejano de nuestra infancia.
¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí todos los domingos?, preguntó, mirando hacia un banco bajo un gran roble. Asentí, recordando esos días con nostalgia. Pero la imagen de la noche anterior seguía persiguiéndome. Papá, ¿por qué crees que alguien haría algo así?, solté finalmente, incapaz de contenerme. Su expresión cambió. Por un instante, pareció incómodo, pero rápidamente recuperó la compostura. No lo sé. Pero no tienes que preocuparte por eso. Estoy aquí para protegerte. Sus palabras, aunque dichas con suavidad, sonaban extrañas, casi como si escondieran algo. Antes de que pudiera preguntar más, Max empezó a ladrar, llamando nuestra atención hacia un arbusto cercano. Mi padre fue el primero en acercarse, pero no había nada allí. Solo es un animal, dijo, restándole importancia. Sin embargo, algo en su tono me hizo dudar. Volvimos a casa cuando el sol comenzaba a ponerse, pero la sensación de inquietud no me abandonó. La calma aparente de mi padre y el silencio de mi madre eran como un muro que me separaba de la verdad. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido proveniente del despacho de mi padre. Bajé las escaleras en puntillas, sintiendo como el frío del suelo se colaba por mis pies descalzos. Desde la puerta entreabierta, lo vi mirando fijamente algo en sus manos. Parecía una fotografía. Intenté acercarme, pero una tabla del suelo crujió bajo mi peso, y él levantó la mirada. Cerró la puerta de golpe, dejando claro que no quería que supiera lo que estaba haciendo. Regresé a mi habitación con un nudo en el estómago. Max, como siempre, me siguió, pero esta vez se quedó mirando hacia la puerta como si estuviera esperando algo. ¿Qué está pasando, Max?, susurré, acariciándole la cabeza. Él no respondió, por supuesto, pero su mirada parecía contener más preguntas que las mías. La mañana comenzó con un cambio en el ambiente. Después de varios días de tensiones, decidí hacer algo que siempre había funcionado para distraerme: salir de compras. Mientras paseaba por las tiendas del centro, buscando algo para mí, me encontré con una sección dedicada a mascotas. Mi atención se detuvo en un juguete que parecía perfecto para Max, un brillante y llamativo manto rojo con forma de pelota, diseñado específicamente para el entrenamiento y entretenimiento de perros. El manto tenía un detalle que lo hacía aún más interesante: estaba diseñado para liberar un pequeño chorro de leche cuando el perro lo mordía. Pensé en Max y en lo feliz que sería. Sin dudarlo, lo compré. Cuando regresé a casa, Max me recibió con su entusiasmo habitual, moviendo la cola de un lado a otro. Mi padre, que estaba en la sala leyendo un libro, levantó la vista al vernos entrar. «¿Qué traes ahí?», preguntó con una sonrisa ligera, algo poco habitual en él últimamente. «Es un juguete para Max», respondí, mostrando el manto rojo. «Es especial, tiene leche dentro. Se supone que ayuda en los entrenamientos». Mi padre pareció interesado. «¿Leche? Bueno, eso suena interesante». Fui al jardín trasero con Max, seguida de mi padre. Llené el compartimento del manto con leche, mientras Max observaba con ojos ansiosos, como si supiera que esto estaba a punto de convertirse en su nuevo juego favorito. «Vamos a probarlo», dije, lanzando el manto hacia el césped. Max corrió tras él con una energía desbordante, atrapándolo con facilidad. Al morderlo, el juguete liberó un pequeño chorro de leche, y el entusiasmo de Max fue evidente. Comenzó a saltar y correr con aún más ganas, como si hubiera descubierto el mejor tesoro del mundo. «Es increíble», exclamé, riendo mientras veía a Max disfrutar. Mi padre, que hasta ese momento solo observaba, no pudo resistir la tentación de probarlo él mismo. Se inclinó, tomó el manto y lo lanzó con fuerza. Max corrió a toda velocidad tras él, regresando con la pelota como si se tratara de un juego eterno. «Déjame intentarlo también», dije, arrebatándole el juguete a mi padre. Esta vez lancé el manto aún más lejos. Max lo atrapó con facilidad, y su felicidad parecía contagiarse. Mi padre y yo reíamos, algo que no sucedía desde hacía tiempo. Por un breve momento, todo parecía normal, como si las tensiones de los últimos días se hubieran desvanecido. Después de un buen rato jugando, Max finalmente se agotó y se recostó bajo el árbol del jardín, con el manto aún entre sus patas. Mi padre y yo entramos a la cocina para preparar algo de beber.
Mientras servía 2 vasos de limonada, sentí que mi padre me observaba con una mirada distinta, una mezcla de nostalgia y algo que no podía identificar. ¿Sabes? A veces extraño los días en que todo era más sencillo, dijo, rompiendo el silencio. ¿A qué te refieres?, pregunté, entregándole su vaso. A cuando eras pequeña. A cuando las cosas parecían tan claras, tan fáciles. Ahora, no sé, todo parece complicado. Sus palabras me dejaron pensando. Había algo en su tono que me hizo sentir incómoda, como si estuviera diciendo más de lo que realmente decía. Bueno, los tiempos cambian, respondí, intentando mantener el tono ligero. Mi padre asintió, pero no dijo nada más. Su mirada se perdió por la ventana, donde Max seguía disfrutando de su nuevo juguete. Esa tarde, después de recoger los platos del almuerzo, mi padre sugirió que fuéramos a caminar por el parque. La idea me pareció buena. Quizás, pensé, era una oportunidad para entender mejor lo que pasaba por su mente. El parque estaba tranquilo. Las hojas caían suavemente de los árboles, y el aire fresco traía consigo el olor a tierra húmeda. Caminamos en silencio por un rato, con Max corriendo delante de nosotros, todavía emocionado por su nuevo juguete, que llevaba orgullosamente en la boca. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí los domingos?, preguntó mi padre, rompiendo el silencio. Claro que sí. Siempre traíamos una manta y un par de libros, respondí con una sonrisa. Tú y mamá leían, y yo jugaba con Max. Eran buenos tiempos, murmuró, mirando hacia los árboles. Las cosas eran más fáciles entonces. Había algo en su voz, una melancolía que no lograba comprender del todo. Nos sentamos en un banco cercano, mientras Max se tumbaba a nuestros pies, masticando su manto rojo. ¿Sabes?, continuó mi padre, hay momentos en los que uno desearía poder detener el tiempo, volver a esos días en que todo tenía sentido. Lo miré, intentando leer sus pensamientos. Sus palabras tenían un peso que no podía ignorar, pero antes de que pudiera responder, Max se levantó de golpe, como si hubiera oído algo. ¿Qué pasa, Max?, pregunté, pero él simplemente comenzó a ladrar hacia un arbusto cercano. Mi padre se levantó rápidamente, mirando en la misma dirección que Max. Debe ser un animal, dijo con voz tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Nos quedamos allí unos minutos más, pero finalmente decidimos regresar a casa. Mientras caminábamos, sentí una extraña sensación de inquietud. Mi padre estaba más callado que antes, y yo no podía sacudirme la sensación de que había algo importante que él no estaba diciendo. Cuando llegamos, Max fue directo a su rincón favorito con su manto, mientras yo me dirigía a mi habitación. Me sentía cansada, pero también confusa. Había algo en el comportamiento de mi padre que no encajaba, algo que me hacía sentir que la calma que habíamos tenido durante el día era solo una ilusión pasajera. Esa noche, mientras me acostaba, Max se acurrucó a mi lado, como si supiera que yo necesitaba su compañía. Antes de apagar la luz, miré hacia la puerta, esperando que algo o alguien entrara. La mañana comenzó con el habitual ruido de platos en la cocina y el suave ladrido de Max, que parecía querer recordarnos que todavía estaba allí, siempre presente. Bajé las escaleras para encontrarme con mi madre, quien, como de costumbre, estaba ocupada preparando el desayuno. Su cabello recogido y su postura rígida reflejaban una tensión que parecía haberse instalado en casa desde hacía días. «Buenos días», saludé, intentando sonar relajada. Mi madre apenas levantó la vista. «Buenos días. El desayuno está casi listo». A los pocos minutos, mi padre apareció en la cocina, seguido de Max, que llevaba en la boca su manto rojo. La escena hubiera parecido completamente normal si no fuera por la mirada inquisitiva de mi madre, que se posó primero en el juguete del perro y luego en nosotros. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la pelota. «Es el nuevo juguete de Max», respondí con una sonrisa. «Lo compré ayer. Es genial, tiene un compartimento para leche, y...». Antes de que pudiera terminar, mi padre intervino con una risa ligera. «Sí, incluso nosotros lo probamos. Es muy divertido, ¿verdad?». El tiempo pareció detenerse. Mi madre dejó caer la cuchara que sostenía, girándose hacia nosotros con una expresión de puro asombro mezclado con disgusto. «¿Cómo que lo probaron?», dijo,
su tono agudo cortando el aire como un cuchillo. Bueno, intenté explicar. Papá y yo estábamos jugando con Max, y fue solo una broma. No es para tanto. Claro que lo es, exclamó, llevándose una mano a la frente. ¿Cómo pueden siquiera pensar en hacer algo así? Es una falta total de higiene. Es un juguete para perros, por amor de Dios. Mi padre intentó intervenir. Fue un momento de diversión. Nada más. No hay necesidad de exagerar. ¿Exagerar?, respondió mi madre, girándose hacia él. Esto no es un simple juego. Es irresponsable, y completamente asqueroso. Sentí que mis mejillas se encendían. No esperaba que mi madre reaccionara de esa manera, y aunque sabía que tenía algo de razón, su tono me hizo sentir como una niña pequeña siendo reprendida. Mamá, no fue para tanto. Solo estábamos divirtiéndonos con Max. Ya está limpio, intenté suavizar la situación. Pero mi madre no estaba dispuesta a dejarlo pasar. No puedo creer que pienses que esto está bien. ¿Qué sigue? ¿Comer de su plato? ¿Compartir su agua? Es inaceptable. El silencio que siguió fue incómodo. Mi padre, claramente cansado de la discusión, tomó su taza de café y salió al jardín sin decir una palabra. Mi madre, todavía alterada, se sentó a la mesa, mirando fijamente su plato como si intentara recuperar la compostura. Decidí llevar a Max al parque para evitar más tensiones. Mientras caminábamos, traté de sacarme de la cabeza la escena en la cocina, pero las palabras de mi madre seguían resonando. Sabía que estaba preocupada, pero su reacción me parecía desproporcionada. Max, por su parte, parecía completamente ajeno a mis pensamientos. Corría feliz de un lado a otro, con su manto rojo en la boca, como si nada en el mundo pudiera perturbar su alegría. Verlo así me hizo sonreír. A veces, desearía poder ser como él, vivir el momento sin preocupaciones ni preguntas. En el parque, me encontré con un amigo de la escuela, Lucas, que paseaba a su pequeño beagle. Nos sentamos en un banco mientras Max y el beagle jugaban entre los arbustos. «Te ves distraída», comentó Lucas, observándome con curiosidad. «Es solo mi familia», respondí con un suspiro. «A veces parece que todo lo que hago está mal». Lucas asintió, como si entendiera perfectamente de qué hablaba. Los padres pueden ser complicados. Pero a veces solo están proyectando sus propios problemas. No tiene nada que ver contigo. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Estaba mi madre realmente molesta por el juguete, o había algo más detrás de su reacción? Cuando regresé a casa, el ambiente parecía más tranquilo. Mi madre estaba en la sala, hojeando una revista, mientras mi padre estaba en su despacho. Max, agotado por la caminata, se tumbó a mis pies, con su manto rojo aún entre las patas. Decidí acercarme a mi madre. No quería que las cosas quedaran tensas entre nosotras. «Mamá, siento lo de esta mañana», comencé, sentándome a su lado. «No quería molestarte». Ella levantó la vista de la revista, sus ojos aún mostraban un destello de preocupación, pero su tono era más suave. «No se trata solo del juguete, cariño. Es todo. Siento que las cosas en esta casa han cambiado. A veces no sé cómo manejarlo». Sus palabras me sorprendieron. Siempre había visto a mi madre como alguien fuerte, alguien que siempre sabía qué hacer. Verla así, vulnerable, me hizo sentir una mezcla de tristeza y empatía. «Yo también lo siento», admití. «Las cosas se sienten diferentes últimamente. Pero quiero que sepas que siempre estoy aquí para ti». Mi madre sonrió débilmente y me tomó la mano. Por un momento, sentí que estábamos conectadas de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en mi padre. Aunque mi madre y yo habíamos hablado, él seguía distante, encerrado en su mundo. Había algo en él que no podía descifrar, algo que hacía que cada conversación con él se sintiera como un rompecabezas incompleto. Max, como siempre, se tumbó a mi lado, y mientras acariciaba su cabeza, me prometí a mí misma que encontraría la manera de entender lo que estaba pasando en mi familia. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. Esa noche, el aire se sentía pesado, casi opresivo. Desde mi habitación podía escuchar el suave crujir de las tablas del suelo mientras alguien caminaba por el pasillo. Max estaba a mi lado,
dormitando, pero levantó una oreja cuando un leve golpe resonó desde la planta baja. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al asomarme por las escaleras, vi la luz del despacho de mi padre encendida. Era extraño, porque últimamente había evitado pasar tanto tiempo allí. Bajé los escalones en silencio, y al llegar al final, escuché voces. «Ya no podemos seguir ocultándolo», dijo mi madre, su tono era bajo pero cargado de tensión. «No ahora», respondió mi padre, con una mezcla de firmeza y cansancio en su voz. «Ella no está lista para saberlo». Me quedé inmóvil, escondida detrás de la pared. La conversación me heló la sangre. ¿De qué hablaban? ¿Qué era tan importante que no podía saber? «No puedes seguir ignorando lo que está pasando», continuó mi madre. «Cada día lo siento más cerca, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. ¿Cuánto más crees que podremos fingir que todo está bien?» Hubo un largo silencio. Finalmente, mi padre habló, pero su tono era diferente, casi derrotado. «Lo hago por ella. Siempre lo he hecho por ella». «¿Y cómo crees que se sentirá cuando lo descubra?», replicó mi madre. «Es peor que lo sepa por alguien más. Tenemos que ser honestos». La tensión en sus voces era palpable. Estaban a punto de decir algo más cuando Max, que había bajado detrás de mí sin que me diera cuenta, emitió un leve ladrido. Ambos se quedaron en silencio, y un segundo después, la puerta del despacho se abrió. Mi madre fue la primera en verme. Sus ojos se llenaron de sorpresa, pero también de algo más, algo que no pude identificar. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de sonar tranquila, pero fallando miserablemente. «Escuché ruidos», respondí, fingiendo inocencia. «¿Están bien?». Mi padre apareció detrás de ella, con los brazos cruzados. «Todo está bien. Es tarde, deberías estar en la cama». Quise preguntarles qué estaban ocultando, pero algo en su tono me hizo dudar. En lugar de insistir, asentí y regresé a mi habitación con Max siguiéndome de cerca. A la mañana siguiente, el ambiente era igual de tenso. Mi madre evitaba mi mirada, mientras que mi padre intentaba comportarse como si nada hubiera pasado. Me senté a la mesa con una taza de té, observándolos en silencio. «Voy a salir por un rato», anunció mi madre de repente. «Tengo algunas cosas que hacer». Mi padre apenas levantó la vista del periódico. «Está bien. Ten cuidado». Cuando mi madre salió, el silencio entre mi padre y yo se hizo aún más evidente. Finalmente, decidí romperlo. «¿Qué estaban hablando anoche?», pregunté directamente. Él levantó la mirada, pero su expresión era ilegible. «¿Qué escuchaste?». «No mucho», mentí, aunque esperaba que la respuesta revelara más de lo que quería admitir. Mi padre suspiró, dejando el periódico a un lado. «Tu madre y yo hemos tenido algunas diferencias últimamente. Nada de qué preocuparte». Su respuesta no me convenció, pero decidí no presionarlo. Había algo más profundo, algo que él no estaba dispuesto a compartir. Esa tarde, mientras Max y yo estábamos en el jardín, encontré a mi madre en el cobertizo, revolviendo una caja de viejas fotografías. Me acerqué con curiosidad, y al verme, intentó cerrarla rápidamente. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, notando su nerviosismo. «Solo revisaba algunas cosas antiguas», respondió, pero su tono era evasivo. Antes de que pudiera detenerme, tomé una de las fotos. Era una imagen de mis padres, mucho más jóvenes, junto a una mujer que no reconocí. Había algo en su mirada que me resultaba inquietante. «¿Quién es ella?», pregunté, señalando a la mujer. Mi madre me quitó la foto de las manos rápidamente. «Nadie que debas conocer. Solo es alguien del pasado». Su respuesta solo aumentó mi curiosidad. Antes de que pudiera preguntar más, mi padre salió de la casa, llamándonos para cenar. Esa noche, mientras estábamos sentados a la mesa, la tensión era insoportable. Decidí no guardar silencio más. Vi la foto, solté de golpe, mirando directamente a mi madre. Ella dejó caer el tenedor, y mi padre la miró con una mezcla de sorpresa y advertencia. «¿Qué foto?», preguntó mi padre, su tono frío como el hielo. «La que mamá tenía en el cobertizo. Con una mujer que no conozco». Mi madre evitó mi mirada, mientras mi padre se levantaba de la mesa. «No es momento de hablar de esto»,
dijo, caminando hacia la sala. Entonces cuando, grité, sintiendo como la frustración se acumulaba dentro de mí. Mi madre finalmente habló, su voz quebrándose. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Pero no puedes enterrarlas para siempre, respondí, sintiendo como mi voz temblaba. El silencio que siguió fue devastador. Esa noche, me fui a la cama con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que algo grande estaba a punto de salir a la luz. La casa estaba sumida en el silencio más absoluto. Después de la cena, cada uno se había refugiado en su propio rincón, evitando cualquier interacción. Max, como siempre, permanecía a mi lado, su manto rojo aún entre las patas. Lo observé mientras respiraba lentamente, ajeno a la tensión que seguía latiendo entre las paredes. Decidí hacer algo que llevaba días evitando, fui al despacho de mi padre. No sabía exactamente qué buscaba, pero había algo en ese lugar que parecía contener respuestas. Abrí la puerta con cuidado, sintiéndome como una intrusa. Sobre el escritorio había una carpeta. Dudé por un momento, pero finalmente la abrí. Dentro, encontré documentos y fotografías. Una de ellas captó mi atención, era la misma que había visto en el cobertizo, pero esta vez tenía algo escrito en la parte trasera. Por lo que perdimos. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué habían perdido? ¿Quién era esa mujer? Antes de que pudiera analizarlo más, escuché pasos detrás de mí. ¿Qué haces aquí? La voz de mi padre sonó firme, pero contenía un matiz de cansancio. Lo miré, sosteniendo la fotografía. Quiero saber la verdad. Hubo un largo silencio antes de que hablara. Ella era mi hermana. Tu tía. Sus palabras me dejaron helada. Nunca había escuchado hablar de una tía. Se fue hace años. Hubo un malentendido. Tu madre y yo pensamos que era mejor no contártelo. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo como las piezas empezaban a encajar lentamente. Porque la verdad a veces duele más que la mentira. Esa noche, mientras intentaba dormir, reflexioné sobre todo lo que había descubierto. Las sombras en mi familia eran más profundas de lo que había imaginado, pero por primera vez, sentí que podía enfrentarlas. Max se acurrucó a mi lado, ofreciéndome una sensación de calma en medio del caos. Antes de apagar la luz, me prometí a mí misma que reconstruiría lo que se había roto. No sabía cómo, pero por primera vez en días, sentí que había esperanza.